Bueno, ahí estamos. Bueno, escuchen. Acá estoy completamente picado por los mosquitos. Ayer me picó un mosquito en el ojo, me fregué y se me hizo un hematoma. Esta mañana buscando farmacias y esas cosas, así que si me ven, me van a ver con el ojo morado, no me pegó mi esposa. Quiero tener una charla con ustedes y se tienen que comprometer. Aunque cueste lo que cueste, que la duda que ustedes tengan, levanten la mano y pregunten con total libertad. Pero no se vayan sin perderse lo que Dios tiene para revelarnos. Escuchen, yo hubiese dado un brazo, una pierna, por haber entendido esto a la edad de ustedes. Cuando yo lo entendí, me di cuenta que había perdido 30 años de mi vida. El Evangelio no es para mejorar nuestra vida. El Evangelio es para resucitar muertos. Nos emocionamos cuando alguien dice, yo estaba perdido y ahora estoy fenómeno. Escuchen, no es para eso. Por favor, cerremos nuestros ojos. Señor, te ruego por piedad, por misericordia, revelanos a tu Hijo. Revelanos tu palabra. Que tu poder, por tu Espíritu, obrando en nuestras vidas, nos permita ver tu propósito eterno. Someto todo espíritu a la autoridad de Jesucristo en este momento. Y te ruego, Señor, que reprendas al diablo, que rodees de ángeles este lugar, que algo poderoso, extraordinario nos acontezca esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Van a preguntar... Tengo el micrófono cerca, lo voy a tener cerca. Van a preguntar... Ok, bien. Traje un pizarrón para tratar de ser lo más pedagógico posible. Créanme que va a ayudar. Voy a hablar de un principio que hablamos ayer, que va a poder ordenar el pensamiento. Ustedes entiendan esto. Ustedes, los que están en Cristo, tienen la mente de Cristo, que está en guerra con la mente natural. Así como el espíritu está en guerra con la carne, o la naturaleza divina está en guerra con la naturaleza adámica, la mente de Cristo está en guerra con la mente natural. Ustedes, tal vez, en su mente natural, estén queriendo ordenar lo que vamos a hablar esta mañana o lo que está escrito en la Biblia. Eso no quiere decir que ustedes puedan ver. Ustedes pueden ordenar, pero hasta que el Espíritu Santo no intervenga, es imposible ver a Cristo. El único maestro que nos revela a Cristo es el Espíritu Santo. ¿Está bien?
Y para que eso ocurra, hay un camino que es bien claro. Yo lo escuchaba recién lo que estaba compartiendo Ortiz, ¿no? Cristian. Lo conozco hace mucho, pero bueno. Y él los animaba a ser hijos apasionados, ¿verdad? Yo pregunto esto, ¿se puede ser hijo de Dios sin ser un hijo apasionado? No se puede. ¿Por qué? Porque hay un solo mandamiento, uno solo. ¿Cuál es ese único mandamiento? Amar a Dios, ¿de qué manera? Con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. No hay manera de ir en pos de Jesús. Y Él lo dijo claramente, nadie puede venir en pos de mí si no me ama más a mí que a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, propiedades y aún su propia vida. Nadie puede ir. ¿Ustedes comprenden la diferencia que hay entre costo y precio? Sí, ¿verdad? El Evangelio tiene un costo, pero el precio obtenido es imposible de pagar. ¿Qué quiere decir? Vos podés fabricar algo que sale 30 pesos y lo vendés a 1.200. El costo es muy diferente al precio. Hay un costo para ir en pos de Jesús, que es abandonar nuestra vida, para que Cristo viva su vida en mí. Pero el precio obtenido es un precio de infinito valor que el hombre jamás podría pagar, que es el ser incluido en Cristo para obtener eterna salvación en Él. ¿Sí se comprende? Es un costo ínfimo para obtener el tesoro que supera el valor de todos los tesoros que jamás hayan existido. Entonces, dice, aquel que no abandona todo lo que posee, no puede ir en pos de Jesús. No puede. No hay manera de ir en pos de Jesús si yo no le amo con todo mi ser. Si no estoy dispuesto a perderlo todo. Ustedes saben que el Señor dijo, el reino de Dios es como un hombre que encuentra un tesoro en el campo y entiende el valor del tesoro. Y como entiende el valor del tesoro, va y gozosamente, ¿sí me entienden? Gozosamente vende, ¿cuánto? Todo. Porque si no vendes todo, no podés obtener el tesoro. No hay manera. Nadie puede ir en pos de Jesús si no es de esa manera. Pero ¿por qué vende gozosamente todo lo que tiene? Porque entiende que el valor del tesoro supera infinitamente el valor de todo lo que él tiene. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo valorar lo que no conozco. Y no puedo disfrutar ni deleitarme en lo que no valoro. Yo no puedo valorar el valor del tesoro que es Cristo a menos que le conozca. Y cuando se me revela el tamaño del valor del tesoro que es Cristo, perderlo todo para mí es el mayor de mis gozos y mis privilegios. Por eso la pasión hace que todo sacrificio se convierta en un privilegio. No hay otro evangelio, chicos. Este es el evangelio. Yo no vine a motivarlos, no vine a emocionarlos, perdería el tiempo. Yo vine para que seamos completamente transformados por su palabra. Eso es otra cuestión. Si quieren puedo hacer chistes, pasar un momento grato, tratar de motivarlos a ser mejores hijos de Dios, pero eso no es el evangelio. El Señor me prohibió emocionarlos. Las emociones permanecen en el área de las emociones.
Ustedes tienen que entender la verdad y tomar una decisión con respecto a ella. ¿Amén? Ahora, voy a ir al concepto que vertimos ayer para ver si podemos entender esto. Dios no tiene forma, pero supongamos que esto es Dios. ¿Está bien? En la eternidad de Dios, ¿saben que la eternidad, para poder entender, los teólogos hablan de la eternidad pasada y la eternidad futura? Pero la eternidad no habita tiempo y espacio. O sea, la eternidad no es algo que dure mucho. La eternidad es un presente continuo. No tiene pasado y no tiene futuro. Es un presente continuo. Por eso Pedro define a Cristo como la verdad presente. Cuando Jesús hablaba, ¿quién sabe que cuando Jesús hablaba conjugaba mal los verbos? ¿Alguien lo notó alguna vez? Si yo te digo, yo estoy mañana con vos, ¿está bien eso? Pero Jesús decía, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Porque cuando él hablaba como la verdad presente, conjugaba mal los verbos. Porque él es un eterno presente. ¿Qué quiere decir? Que todo mi pasado está resuelto en la persona de Cristo como la verdad presente y todo mi futuro cobra calidad en la verdad presente que es Cristo. O sea, Cristo es la respuesta antes de que aparezcan todas las preguntas. ¿Sí me entienden? Dios trajo una sola respuesta para el hombre. Una sola. Y se llama Cristo. Ahora, en su buena voluntad, en su perfecta voluntad, en la eternidad de Dios, Dios decide hacer la creación. Y dice la palabra que la creación está en Él. ¿Ven? Está en Él. Y todo lo creado es en Él, por Él y para Él. Y en el medio de la creación, ahí estamos nosotros. Ahora, Dios es en las Escrituras el todo. ¿Está bien? Y es la vida. La vida no es algo que Dios pueda darnos o que pueda dispensarnos. No. La vida es Él. Y todo lo que está en Él tiene vida. Amén. Por eso nadie puede estar vivo a menos que esté en Cristo. Que se revela a nosotros como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es el todo. Fuera de Él no hay nada. Amén. Dios hizo el tiempo para el hombre y el hombre para el tiempo y ahí funcionamos. Así que en un momento determinado de la historia del hombre, el hombre menosprecia la gloria de Dios. Todo esto expresa su gloria, todo lo que Dios expresa, sus atributos. ¿Quién es Dios? Se manifiesta en la expresión de su propia gloria. Y Cristo, cuando se revela a nosotros, dice que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos el único que podía revelarnos la gloria del Padre era ¿quién? El Hijo. Así que el hombre es destituido de la gloria de Dios. Así que ahora présteme atención. Como Dios es el todo, ¿qué tiene ahora el hombre? Nada. Como Él en la vida, ¿cómo está ahora? Muerto, está en muerte. Y está completamente destituido de la gloria de Dios.
Recién cantamos. Su humildad, ¿dónde me colocó? En el jardín. Mi orgullo me sacó del jardín. ¿Está bien? Bien. ¿Qué hace, digamos, y vamos a entender cuál es el único propósito por el cual nosotros fuimos creados? Y ahora quiero que ustedes me acompañen en la palabra de Dios. Miren, todo camino es importante por el destino al que me conduce, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, si yo tengo que, no sé, por decir, tengo que ir a Mar del Plata, tengo que agarrar la ruta 2. Si agarro la 9, me voy a Rosario. Y cuando llego a Rosario, no puedo orar para que Rosario se convierta en Mar del Plata. ¿Entienden? O sea, el camino es importante por el destino al que me conduce. Si yo no entiendo cuál es el propósito por el que fui creado, voy a pasar toda mi vida dando vueltas sin entender cuál es el propósito para mi vida. Primer punto, y este es toda la palabra de Dios dice lo mismo y nunca dice otra cosa. Lo que dice la palabra de Dios es que nosotros fuimos creados para expresar, deleitarnos, disfrutar y dar a conocer su gloria. Fuimos creados para su gloria, para la gloria y alabanza de su santo nombre. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, Dios nos escogió, ¿dónde? En Él. ¿Sí me entienden? Estábamos en. Escuchen, esto es fundamental, ¿eh? Acá estábamos en. Ahora Dios está, ya no está el hombre, no está en Dios, pero Dios está, lo voy a poner acá, con. Dios está con el hombre, Dios está con su pueblo, pero ya no está en él. ¿Está bien? Miren, este posicionamiento determina por completo nuestra condición. Si hoy estuviera David y Goliat, hoy David tiene que poner la otra mejilla. Ha cambiado absolutamente todo. Por eso Jesús dijo, Moisés les dijo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldigan, pongan con gozo la otra mejilla, caminen la segunda milla, oren por los que les roban, porque les ultrajan y les persiguen. Escuchen, no hay nada que conquistar. Nosotros decimos, vamos a conquistar Argentina para Cristo. Olvídense, no existe eso. No hay que conquistar nada. O sea, la única conquista era sobre la muerte y ya fue conquistada. Cristo venció. Y todos los que están en Cristo son más que vencedores en aquel que nos amó. Lo que se tiene que manifestar en nuestra vida es la victoria de Cristo sobre la muerte al mundo. Esto está en el pasado. Si yo tengo que definir el Evangelio, para que ustedes lo comprendan, el Evangelio no es un buen pronóstico para el Hijo de Dios. No es un buen pronóstico. El Evangelio es un hecho consumado en la eternidad que nos tiene que ser notificados. Cristo fue inmolado en tiempos eternos. En el cronos del hombre, en el tiempo y en el espacio, fue crucificado hace 2000 años, pero en la eternidad de Dios, el Cordero fue inmolado en la eternidad de Dios. Pablo dice, los romanos, desde tiempos eternos. ¿Amén? Yo sé que estoy tirando mucha información, pero algo van a agarrar. Y si el Espíritu Santo hace algo en su vida porque están dispuestos a que Dios lo logre, algo maravilloso va a pasar. ¿Amén?
Si hay una duda que les pica, levanten la mano, por favor. Y pregunten. Estamos en casa. Bueno, y dice esto: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, santos, como Él es santo, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su Hijo, en el amado. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y dice que nos dio su Espíritu Santo y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene el Espíritu, porque ha nacido del Espíritu, porque ha nacido de nuevo, el Espíritu es las arras, la garantía, la seguridad completa de que vamos a ser modelados a la imagen del Hijo. Esto es garantía y derecho reservado de Dios, no depende de nosotros. Todo aquel que va a Cristo va a ser santificado. Va a ser modelado a la imagen del Hijo para expresar nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Escuchen, ¿Por qué motivo fuimos creados? Isaías 43:7 dice esto. Se lo digo a todos los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice Dios. Los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados? Para su gloria. Cuando alguien a vos te dice, Dios te va a levantar, no, escuchen, Dios no levanta a nadie. Dios levanta solamente a su propio Hijo y nosotros estamos en Él. Nosotros estamos muertos para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Voy a hacer un gráfico para que ustedes me entiendan. Supóngase que Dios está mirando a la humanidad. ¿Está bien? Y ahí hay un montón de personas, ¿no? Personas, toda la humanidad. Y lo que Dios dice de todos ellos, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque lo bueno, cada cual se apartó por su camino, no hay nada para escoger. Nada. Solo hay uno que complace por completo al Padre, que hace por completo su voluntad, que es todo lo que el Padre desea, uno solo. Esa persona es Cristo, su Hijo, el único escogido. ¿De qué manera Dios hace que todos estos destituidos y que no tiene manera de que sean salvos, cómo hace para cumplir su propósito de que su gloria sea dada a conocer y salvar al pueblo que menospreció su gloria? ¿De qué manera lo hace? Incluye a cada uno de estos dentro del Hijo. Los coloca en Él. Los coloca, escuchen, en Él. ¿Lo ven? Y nos hace miembros de su cuerpo. Cuando el Padre ve, ¿qué ve? ¿Dios a quién levanta? Solamente. ¿Lo ven?
Jesús dijo esto en Juan 5:44. Dijo, ustedes no digan que creen si buscan la gloria los unos de los otros. ¿Escuchan? Y no buscan la gloria de mi Padre. Si ustedes están esperando reconocimiento, ¿nunca escucharon a alguien decir, tantos años sirviendo y nadie me valoró? ¿Qué demuestra eso al final del camino? Que lo hice esperando el reconocimiento de las personas. Jesús dijo, gloria de los hombres no busco. Lo único que busco es la gloria de mi Padre. ¿Sí me entiende? Y Él dice, no digas que crees, no digas que crees si buscas el reconocimiento los unos de los otros. Porque hay un solo propósito. Y cuando Dios habla, te pega una patada en los dientes. Jesús dijo que hay un solo motivo por el cual responde las oraciones. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré con un solo propósito, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo podría leer 500 versículos que todo dice lo mismo y nunca dice otra cosa, ¿no es cierto? Pero para que ustedes entiendan que todas las obras de Dios tienen un solo fin, y es su propia gloria. ¿Por qué motivo Dios perdona los pecados? Mira, esto es genial. ¿Por qué motivo Dios perdona nuestros pecados? Dice, Isaías 43:25, dice, yo soy quien borro tus pecados, tus rebeliones. ¿Saben por qué? Dios dice, por amor de mí mismo. Esto es genial. Le voy a leer otro pasaje que va a ayudar. Ezequiel 36, versos 22, 23 y 32 dice esto, miren, así dice el Señor, no lo hago por ustedes. ¿Me escuchan? Dios no lo hace por nosotros. Escuchen, el tesoro del Evangelio no somos nosotros. El tesoro del Evangelio es Cristo. No lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre. Santificaré mi gran nombre y todos sabrán que yo soy Jehová. Todo lo que Dios... Digo para que nadie diga que el Evangelio es Dios me ama tanto a mí que mandó a su Hijo por ir por mí para darme vida eterna a mí. Eso no es el Evangelio. Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria y por amor de sí mismo. Hay un solo ser que cuando se ama a sí mismo no es egoísta. Un solo ser. ¿Por qué? Porque fuimos creados, ¿dónde? En Él. Cuando Dios se ama a sí mismo, ¿qué está haciendo? Nos está amando a nosotros. Dice la palabra que, cuando yo digo Dios todo lo que hace lo hace por amor a sí mismo, después estoy una hora respondiendo preguntas. Dice que el esposo, cuando se une a la esposa, se hacen uno. Y que el matrimonio revela el misterio de Cristo con la iglesia. Que cuando la iglesia se une a Cristo, se hacen uno. ¿Qué quiere decir eso? Que la gloria del matrimonio no son dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos. Ese no es el matrimonio. La gloria del matrimonio son dos personas que renuncian a sus voluntades para hacer solo la voluntad de Dios. ¿Qué es la iglesia? No es un montón de gente poniéndose de acuerdo en lo que Dios dice. No. Es un montón de gente que renuncia a sus voluntades para que solamente Dios gobierne con su voluntad. Eso es la iglesia.
Y es la gloria del uno porque la voluntad de Dios es la mente de Cristo, que no hace otra cosa que no sea la voluntad del Padre. ¿Me están siguiendo? Algo se va entendiendo, ¿no? Y entonces, como el esposo y la esposa revelan el misterio de Cristo con la iglesia, dice esto: cuando el esposo ama a su esposa, ¿qué dice? Asimismo, se ama. ¿Por qué? Porque son uno. Cuando Dios nos ama, o sea, es cuando Él se ama a sí mismo, es cuando nos está amando. Es cuando su gloria es manifestada. ¿Está bien? Digo porque el Evangelio está minado de humanismo, de antropomorfismo, digamos, de ver de qué manera le ponemos romanticismo al Evangelio. Y si algo que el Evangelio no tiene es que no es romántico. ¿Ustedes creen que un padre aplastando a su propio hijo en una cruz es romántico? Es la expresión de amor más grande jamás conocido, pero no es romántico. Es terrible. Y para cerrar esta parte, el apóstol Pablo dice esto: todo lo que hagas, así lo que comas o lo que bebas, todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios, porque ese es el propósito para el cual fuiste creado. Todas las obras de Dios tienen un solo fin y es su propia gloria. Amén. Y este es el punto. Jesús dijo esto: mi única comida es hacer la voluntad del Padre. Y Él decía cosas como esta. Los discípulos le decían lo mismo que ustedes me preguntarían seguro después de esta charla: ¿y ahora cómo oramos? ¿Verdad? Esa pregunta se le hicieron los discípulos a Jesús. Y el Señor le dijo: oren de esta manera: Padre, tu nombre sea glorificado, sea santificado, y venga tu reino. O sea, no gobernemos nosotros, goberná vos sobre nosotros. Que lo mismo que pasa en el cielo, donde todo se hace como vos querés, también ocurra así entre nosotros en la tierra. Y no hagas nuestra voluntad, no hagas lo que te pedimos, sino hace tu voluntad, lo que vos querés sobre nuestra vida, porque el supremo bien es Él. Dios no es un proveedor que puede proveer regalos temporales. No vino a resolver nuestros problemas. Eso es genial. Él vino para que encontremos todo en Él. Pero nunca vamos a vernos completos y en plenitud en la vida de Cristo, porque el Evangelio se comunica solamente en plenitud, no en necesidad, porque Él es el todo y en todos en nosotros, a menos que le conozca. Pueden haber muchas personas que estén en Cristo, pero no le conocen. Mateo capítulo 7. En tu nombre hicimos, ¿qué? Muchos milagros. Echamos fuera demonios. ¿Qué más? ¿Se acuerdan qué más? 3 cosas dice ahí. Bueno. ¿Qué le dice Jesús?
nunca los conocí. O sea que, al momento de encontrarnos con el Señor, ¿qué es lo que va a contar? Si somos conocidos por Él. Si le conocemos. Ahí hay gente que está diciendo, te serví durante toda mi vida. Echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Profetizamos en tu nombre. Y el Señor le dijo, pero nunca los conocí. Quiere decir que esto no es un concepto, no es un versículo más, está en el eje gravitacional del Evangelio. Lo que me permite entrar a la eternidad de Dios es si somos conocidos por Él, no es un detalle. Y en el primer versículo Él dice esto, solo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que supónganse, viene una persona donde uno hace un llamado. ¿Vieron que ahora se le dice el llamado al pasar adelante para hacer una oración de entrega? ¿Sí conocen eso o no? Ok, pero no está en la Biblia eso, no está en la Biblia, eso es genial saberlo. Jesús nunca dijo, bueno, ahora cierren sus ojos, van a hacer una oración conmigo, me tienen que aceptar en el corazón. No está, básicamente porque no es la manera de ir a Cristo. No quiere decir que esté mal orar, pero eso no define si yo paso de muerte a vida. Si ustedes quieren saber, eso no tiene más de 170 años, se le llamó en su momento el decisionismo moderno, pero no está en la Biblia. Yo tengo que saber cómo yo soy conocido por Dios. Alguien pasa adelante, hace una oración y dice, Señor, te entrego toda mi vida. Pero después va a su casa y sigue tomando sus propias decisiones en vez que sea Cristo quien tome las decisiones por él. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dijo en la oración, llorando y emocionado en este lugar, en realidad nunca ocurrió. Fue un buen deseo, pero la manera de predicar de Jesús fue esta. No es, repitan esta oración conmigo, fue, el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Eso quiere decir abandonar todo lo que quiere hacer para hacer lo que Dios quiere. El que no se niega a sí mismo y no toma la cruz para morir y resucitar juntamente conmigo, no puede venir en pos de mí. Y esto es fundamental poder entenderlo. Miren, ¿saben qué es emocionante? Saber que Cristo murió por nosotros, ¿o no? Lo que no es emocionante es estar crucificado juntamente con Él. ¿Verdad? Ahora, díganme si no hay una diferencia entre saber que San Martín cruzó los Andes a cruzar los Andes con San Martín. ¿Hay diferencia? Ok, o sea que no es lo mismo saber que Cristo murió por mí a estar crucificado juntamente con Él. Para resucitar juntamente con Él y ser glorificado juntamente con Él. Hermanos, si no estamos crucificados juntamente con Él, si no estamos todos los días tomando la cruz, no hay evangelio, no hay buena noticia, no hay Cristo en nuestra vida. ¿Para qué los voy a animar? ¿A qué? Créanme, y yo, esto no lo graben, pero es algo muy personal. Yo creo que los motivadores han sido de las peores figuras que jamás haya tenido la iglesia. Porque sustituyen la obra del Espíritu. El único que produce el deseo
El único que produce el hacer es el Espíritu en nuestra vida. Él produce el querer y Él produce el hacer, no los motivadores. Ustedes necesitan que venga un líder y que le diga, vamos, anímense, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y vos sentado y capaz que dices, no, la iglesia no hace nada, antes salíamos a predicar, ahora no. ¿Qué es esto? Si no es Dios quien produce. Escuchen, si no hay señal de resurrección, no hay nada que discipular. Esta es una de las crisis más grandes de la iglesia, es discipular gente muerta. La gente muerta no oye, no ve, no come. ¿No? Gente que no ha nacido de nuevo, le querés enseñar, le querés hacer ver y no va. Puede servir, puede ofrendar, puede diezmar, pero cuando viene la crisis se enoja, se ofende, critica, se va, porque no hay vida. No hay vida, no puede amar al que no lo merece. No puede perdonar al que no lo merece. Se ofende, es ofendible. No hay vida. Dejé de ir a la iglesia, porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser la iglesia o no. Dejé de ir a la iglesia y nadie me llamó. No hay vida. No hay vida. No hay vida. ¿Sí me entienden? Pero mi generación tiene mucha responsabilidad en esto. Y tenemos una deuda con esta generación. Es el evangelio que se predicó. ¿Sí me entienden? Miren, supongan que acá hay un montón de cadáveres, porque hay 10 cadáveres. Viene Jesús, resucita a 3. ¿Sí? Y dice, síganme, ¿quiénes le van a seguir? Solamente los que resucitaron. Quiere decir que si no hay señal de resurrección, nadie puede ir en pos de Jesús. ¿Sí me entienden? Y para resucitar primero hay que... Si yo voy a Cristo, miren, si yo les predico un evangelio diciéndole, usted está enfermo, venga, vamos a orar para que Dios lo sane. Su hijo se fue de su casa, venga, vamos a orar para que él vuelva. Eso no es el evangelio. Dios no vino a resolver los problemas temporales. Vino a trasladarnos del mundo temporal a lo eterno. Porque en la eternidad de Dios está resuelto en la verdad presente toda nuestra existencia. Y ya no importa si estoy enfermo, como comentaba hoy Cristian, como Pablo decía, miren, yo he recibido 40 azotes menos 1 5 veces, 3 veces he azotado con Mara, estuve en naufragios, una noche y un día flotando en el mar, peligros de ciudades, peligros de ladrones, peligros entre falsos hermanos, peligros y peligros. Y a todo esto se me suma la mayor de todas mis angustias. ¿Saben cuál es? Que yo llego de pelear la Tercera Guerra Mundial y cuando los veo a ustedes veo que uno está ofendido porque el otro no los saludó, loco. ¿Lo entienden? ¿Y saben qué dice Pablo? Esa es mi mayor angustia. Porque no pueden ver el valor del tesoro. Están con pavadas. Son pavadas. Nunca entienden. Están todo el tiempo aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ese es mi mayor dolor. Pero ¿saben qué? Me gozo en lo que padezco por ustedes. Me gozo en las tribulaciones. ¿Saben por qué me gozo? Porque ese es mi privilegio. Es perder mi vida por amor a Cristo. Ahora yo me enfermo y me digo, Señor, sácamelo. Porque no comprendo el cincel de Dios. La forma en que Dios me modela la imagen de su Hijo para que la plenitud de Dios me inunde. Y haya un gozo que esté por sobre todas las circunstancias que produce la vida temporal.
Amén. Termino con esto, hablé un montón. Seguramente vamos a hacer un break. Y me encanta. Yo sé que hablo mucho y no doy mucho tiempo para las preguntas, pero tienen que animarse y levantar la mano e interrumpirme. Jesús termina diciendo esto. Lo que yo he de decir y he de hablar, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo ha dicho. Jesús nunca dijo una sola palabra que no sea lo que el Padre le había dicho. Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada. Escuchen, no es que Jesús no hizo nada, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace así también el Hijo lo hace igualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es la encarnación de la voluntad del Padre. Es el Verbo hecho carne. Cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, él dijo, si me viste a mí, viste al Padre. El Espíritu nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. Amén. Y cuando oramos, que decimos, Señor Jesús o Espíritu Santo, hacé tal cosa, ¿por qué no nos fijamos cómo nos enseñó a orar Jesús? Porque para eso está la Biblia, ¿o no? Oramos al Padre en nombre del Hijo, por el poder del Espíritu. ¿O no es así? No dice otra cosa la Biblia en ningún momento. Y no es que sea pecado decir, Señor Jesús te pido. No es pecado. Pero sí entendemos que son uno, pero son tres y cumplen diferentes funciones, aunque todo es una unidad perfecta. Ahora, no es necesario que se nos revele el propósito eterno de Dios, nuestra identidad en Cristo, o nunca vamos a poder actuar como lo que somos en Él. Amén. Bueno, cortamos acá un cacho, estiren las piernas, vayan para la cooperadora del colegio, compren un pancho, esas cosas y después seguimos.